Vamos a explicar en este video el funcionamiento de un simulador de circuito de refrigeración que emplea como elemento de expansión un tubo capilar. En el desarrollo del video se identificarán los componentes esenciales, los accesorios, la función de cada uno de ellos y la utilidad de las mediciones de parámetros de funcionamiento para interpretar el desempeño del sistema. Se explicará el efecto de sustitución de un refrigerante de uso común en la actualidad, R134A, por una mezcla de refrigerante propano, R290, e isobutano, R600A, en una proporción aproximada de 50% de cada uno, la cual reproduce la condición de trabajo del refrigerante a sustituir. Vamos a explicar las condiciones de trabajo del sistema en equilibrio después de haber operado aproximadamente media hora cargado con refrigerante R134A. Podemos observar en los manómetros del sistema que la presión en el lado de alta, o sea, en el interior del condensador, es de 13 bar, equivalente a 189 libras por pulgada cuadrada, o PSIG, que significa Pounds per Square Inch Gauge. Esto, para el refrigerante R134A, corresponde a 49 grados centígrados, y en el lado de baja, en el interior del evaporador, la presión es de 2 bar, 29 libras por pulgada cuadrada, o PSIG, lo cual corresponde a una temperatura de evaporación de 0 grados centígrados. Esas presiones de trabajo, principalmente la de evaporación, son las que vamos a tratar de reproducir una vez sustituido el refrigerante actual R134A con la mezcla de propano isobutano. A continuación, analizaremos otros parámetros que son de utilidad para asegurarnos que las condiciones de trabajo sean equivalentes. Uno de los parámetros que vamos a medir es la temperatura del aire a la entrada del condensador y, por otra parte, la temperatura del aire a la salida de este una vez que haya ganado calor del refrigerante circulando en el serpentín al circular entre los tubos del serpentín y las aletas disipadoras de calor. La diferencia entre estas dos temperaturas en el aire del condensador, o delta T del aire, nos permite estimar la eficiencia de esa configuración de condensador y la capacidad que tiene de extraer calor del refrigerante. Otro elemento de juicio que tenemos aquí para determinar la eficiencia de esta configuración de condensador es comparar la temperatura del refrigerante como vapor caliente a la entrada del condensador con la temperatura del refrigerante a la salida de este, ya en estado líquido, condensado y subenfriado, el cual va a ser alimentado luego de pasar por un filtro secador, un visor con testigo de nivel de humedad y un tubo capilar al evaporador. En el evaporador, ya a la salida del capilar, ese refrigerante en estado líquido comenzará a vaporizarse, formándose una mezcla de líquido con vapor, cuya densidad va paulatinamente reduciéndose hasta convertirse todo en vapor. Una de las condiciones de trabajo seguras de un sistema es que, al llegar a la salida del evaporador, tengamos 100% vapor garantizado en todas las condiciones de trabajo del sistema.
Para lograr eso, tenemos que estar seguros que la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador sea superior a la temperatura a la cual se está llevando a cabo el proceso de cambio de estado de líquido a vapor en el evaporador, obtenida a partir de la lectura en la escala de temperatura correspondiente a ese refrigerante en el sistema, en este caso R134A. En caso de estar empleando manómetro de servicio que no tenga una escala de temperatura para la sustancia contenida en el sistema, se deberá obtener el valor de dicha temperatura en la tabla presión-temperatura para dicha sustancia. Esa diferencia de temperatura del refrigerante cuando sale del evaporador y la temperatura a la cual se está llevando a cabo el cambio de estado de líquido a vapor se llama sobrecalentamiento o recalentamiento, o en inglés superheat. Vamos a explicar dos fenómenos cuyo conocimiento es fundamental para el funcionamiento saludable de un sistema de refrigeración, particularmente cuando se trata de sistemas que emplean tubo capilar como dispositivo de expansión. El fenómeno llamado sobrecalentamiento consiste en conocer la diferencia de temperatura que se obtiene entre la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador, medida con un instrumento para la medición de calor sensible, que puede ser un termómetro, una termocupla, etc., y que en nuestro caso el valor leído es de 0,8 grados centígrados, tal como se aprecia en el visor del controlador, y la temperatura del refrigerante durante el proceso de cambio de estado en el evaporador, también conocida como temperatura de saturación, leída en la escala de temperatura correspondiente al refrigerante contenido en el sistema, que ya dijimos en este caso es R134A, y en este caso la lectura del manómetro de 2 bar o 29 psig corresponde a una temperatura de 0 grados centígrados. Lectura de temperatura para R134A en la escala correspondiente. En la carátula de nuestro instrumento es la de color azul celeste. La temperatura de salida del refrigerante debe ser siempre superior a la temperatura de saturación. En este caso, la diferencia es 0,8 grados centígrados, valor que suele expresarse como Kelvin por tratarse de una diferencia de temperaturas. Este valor es conocido como sobrecalentamiento, recalentamiento o en inglés superheat. Otro fenómeno que podemos observar en este simulador es el denominado subenfriamiento, el cual hace referencia a la diferencia entre la temperatura a la cual se está llevando a cabo el proceso de condensación del refrigerante, o sea, su transición del estado de vapor sobrecalentado, que proveniente del compresor, a la condición de líquido subenfriado a la salida de dicho condensador. Dicha diferencia debe indicar que la temperatura del refrigerante a la salida es inferior a la temperatura de condensación. En nuestro caso, la temperatura de condensación es de 48 grados centígrados y la temperatura a la salida del condensador es de 46,5 grados centígrados, por lo que el subenfriamiento es de 1,5 grados centígrados. Ese nivel de subenfriamiento representa una ganancia de eficiencia del sistema. Aclaremos que la carátula de un manómetro de servicio de refrigeración convenientemente incluye escalas indicadoras de las temperaturas de saturación, mostradas en uno de dos sistemas de medición de temperatura, en grados centígrados o grados Fahrenheit.
de uno o más refrigerantes, a menudo correspondientes a un grupo de sustancias familiares en el uso cotidiano, para distintos rangos de aplicación. Un ejemplo sería R12, R22 y R502. Escala actualmente considerada obsoleta debido a la eliminación del R12 y del R502 como sustancias aprobadas. Otro ejemplo más actual sería una carátula mostrando R134A, R407C y R507A. Dichas escalas de temperatura de saturación para cada sustancia se relacionan con la escala de presión, que puede estar a su vez calibrada en uno o más sistemas de unidades, tales como bares en el sistema internacional, kilogramos por centímetro cuadrado en el sistema métrico, PSIG en el sistema inglés y otras como kilopascales, etcétera, que significan libras por pulgada cuadrada en el caso de los PSIG, de modo de permitir conocer la temperatura de saturación de dicha sustancia a una presión determinada. En caso de que la sustancia cuya presión está siendo leída en el manómetro no esté incluida entre las mostradas en la carátula, será necesario emplear la tabla presión-temperatura de dicha sustancia para conocer la temperatura de saturación, una vez conocida la presión de saturación, que se leerá en la escala de presión en el manómetro. En caso de que la sustancia sea una mezcla zeotrópica, la tabla presión-temperatura exhibirá dos escalas de temperatura correspondientes a cada valor de presión. Una escala mostrará la temperatura de vapor saturado, también conocida como temperatura de rocío, o en inglés dew point, y la otra la temperatura de líquido saturado, también llamada temperatura de burbuja, o en inglés bubble point. Podemos ver otra indicación de lo que sucede en el condensador viendo la diferencia de temperatura entre la entrada y salida de del refrigerante. En nuestro caso, la temperatura a la entrada del condensador es de 58 grados centígrados y a la salida es de 46,5 grados centígrados, para un delta T para el refrigerante de 12,5 grados centígrados. Por otra parte, tomaremos en cuenta los datos de la condición de trabajo del circuito eléctrico del sistema. En este caso, el consumo eléctrico del compresor. Este dato es el de mayor influencia para determinar la eficiencia energética del sistema, pero otro dato interesante sería llegar a conocer el coeficiente de desempeño de o COP, que significa Coefficient of Performance en inglés. Para conocer el coeficiente de desempeño es necesario agregar a este dato el consumo eléctrico del resto del sistema, o sea, ventiladores, elementos de control, etc. Y conocer la cantidad de calor que el efecto refrigerante del gas en el evaporador extrae de un medio controlado. Para esto es necesario contar con un equipo denominado cuarto calorimétrico. Podemos ver que en este caso la intensidad de consumo eléctrico del compresor es de 5,8 amperes. Adicionalmente, estamos registrando el mismo consumo en un dispositivo registrador que simultáneamente registra la tensión de línea, la cual es de 115 voltios. La integración de ambos datos, corriente y tensión, con el correspondiente factor de potencia, coseno phi, que representa el desfasaje entre la tensión y corriente en el circuito,
nos permite calcular la potencia activa consumida por el compresor. Vamos ahora a describir las funciones de algunos accesorios y componentes de este sistema de refrigeración. Hay sistemas de refrigeración estáticos que no emplean movimiento forzado de aire para mejorar el desempeño del sistema. Pero en nuestro caso, contamos con un ventilador de evaporación y otro de condensación de velocidad variable, los cuales permiten cambiar las condiciones de carga térmica en el evaporador y de condiciones de trabajo del condensador, reflejando cambios en la temperatura ambiente, fallas del ventilador, obstrucción al paso de aire por negligencia en mantener limpio el condensador, etc. Hablaremos ahora de los componentes del sistema. Un sistema de refrigeración requiere solo 4 componentes. Un compresor para elevar la presión del refrigerante, un dispositivo de expansión para balancear el trabajo del compresor en sentido contrario, o sea, permitir el descenso de la presión del refrigerante. Adicionalmente, es necesario convertir el refrigerante sobrecalentado y a alta presión saliendo del compresor en refrigerante líquido, estado que es necesario para alimentar al elemento de expansión. Finalmente, entre el elemento de expansión y el compresor existe un cuarto elemento, el evaporador, cuya función es dar lugar al cambio de estado del refrigerante de estado líquido a vapor, de modo que el compresor solo reciba refrigerante en este último estado. A la salida del evaporador se ha instalado un accesorio de seguridad, el cual en las neveras domésticas pasa desapercibido, pues está incorporado al evaporador cuando este es del tipo roll-bond. Este dispositivo es denominado acumulador de succión, y aquí se debe completar el cambio de estado del refrigerante en caso de que, debido a un exceso de carga de refrigerante en determinadas condiciones de trabajo del sistema, el cambio de estado de líquido a vapor no haya alcanzado a completarse en el evaporador, lo cual implica que no ha quedado sobrecalentamiento útil, que es el sobrecalentamiento que se produce dentro del evaporador. En estas condiciones hay presencia de refrigerante líquido en la línea de succión del compresor. Si no existiese este accesorio, una fracción de refrigerante líquido pudiese alcanzar a llegar al compresor, mezclándose con el aceite, reduciendo su viscosidad y con ello su lubricidad, provocando un desgaste prematuro de los componentes mecánicos de este. Inversamente, si la carga de refrigerante fuese insuficiente para completar el llenado del evaporador, habría una condición de exceso de sobrecalentamiento, lo cual provoca dos efectos nocivos: pérdida de eficiencia por disminución del área de intercambio refrigerante-tubería de evaporación y aumento indeseado de la temperatura del gas a la entrada del compresor, lo que reduce el efecto de enfriamiento que el gas de retorno aporta al compresor. Otro elemento presente en el sistema es un filtro secador, consistente en un recipiente por el que circula el refrigerante, provisto de una cantidad de material absorbente de humedad, y aquí hay que agregar que existen diversos tipos de absorbentes diseñados para distintos refrigerantes y lubricantes, y que en nuestro caso se emplea tamiz molecular, que en inglés se denomina molecular sieve, que es la sustancia indicada para el refrigerante R134A. Y afortunadamente también está aprobado para la mezcla R290-R600A, que emplearemos en sustitución del R134A.
Este material absorbente está retenido entre dos mallas, una a cada extremo, que impiden que el material pueda salir del recipiente y contaminar el sistema. La malla de entrada, particularmente, tiene como función, además, retener materiales contaminantes sólidos provenientes del lado de alta del sistema, y es por ello que en sistemas que no han sido adecuadamente lavados internamente, según lo indicado por las buenas prácticas, pueden presentar obstrucción del filtro. A continuación del filtro, se ha instalado un visor de línea de líquido con testigo de humedad para determinar si el sistema contiene humedad. El elemento sensor varía su color en un rango entre verde y amarillo, dependiendo del contenido de humedad del refrigerante que por allí pasa. Un color verde coincidente con el verde de la escala de referencia que generalmente rodea el lente del visor es indicativo que el contenido de humedad es igual o menor que 40 partes por millón, en tanto que si el color del sensor alcanza el color amarillo del extremo opuesto de la escala, es un indicativo de que se ha excedido un valor de 100 partes por millón y es necesario tomar medidas correctivas, cambio de filtro, extracción y secado del refrigerante mediante filtros secadores externos adicionales, operación denominada reciclado, hacer vacío profundo al sistema y de acuerdo con las buenas prácticas. Veremos a continuación el efecto de la sustitución de 240 gramos de R134A por 120 gramos de mezcla de R290 R600A. Aquí tenemos un recipiente que contiene la mezcla de R290 R600A y que emplearemos para sustituir el R134A con que está cargado el sistema. El peso bruto de este recipiente es actualmente de 365 gramos y como tenemos que cargar 120 gramos al sistema, veremos que el peso bruto del recipiente se reduzca a 245 gramos. Se ha extraído el refrigerante R134A mediante una máquina recuperadora, se ha efectuado un barrido con nitrógeno y se han cargado 120 gramos de la mezcla R290 R600A luego de haber hecho un vacío profundo. Una vez concluidos estos procedimientos y luego de permitir que el sistema funcione durante un tiempo prudencial para que las condiciones de trabajo se estabilicen, verificamos las lecturas de los instrumentos con el sistema operando con 120 gramos de mezcla de R290 R600A. En esas condiciones la intensidad de corriente se mantiene en valores muy similares. Observamos que hemos alcanzado la misma condición de evaporación de 2 bar, lo cual con el sistema cargado con R134A corresponde a 0 grados centígrados, pero que al no estar presente en la carátula del manómetro de servicio una escala de temperatura para la mezcla R290 R600A, debemos recurrir a la tabla presión-temperatura para esta sustancia y comprobamos que para una presión de evaporación de 2 bar corresponde una temperatura de evaporación de menos 3 grados centígrados. Hemos empleado una tabla presión-temperatura de una mezcla de 50,2% de R290 con 49,8% de R600A por no disponer de una tabla del fabricante de la mezcla usada, pero con la convicción de que si hay alguna diferencia, esta será despreciable y en términos generales ya se puede apreciar una ventaja del empleo de esta mezcla. A la misma presión de evaporación obtenemos una temperatura menor y a la inversa, para obtener 0 grados deberíamos trabajar con una presión de evaporación mayor, lo cual representa una primera ganancia en eficiencia. Adicionalmente, podemos observar que
En el lado de alta ha habido una reducción de 1,5 bar, de 12 bar a 10,5 bar en la presión de condensación, lo que implica otra ganancia en eficiencia. Esta reducción en presión, a su vez, requiere menor presión de salida del compresor, y ello, junto con el aumento antes mencionado de la presión de evaporación, disminuye la relación de compresión que debe soportar el compresor, lo cual redunda en un aumento de su vida útil. Observemos ahora la temperatura a la entrada del condensador del refrigerante, que es ahora de 50,8 grados centígrados, o sea, 6 grados centígrados menos que antes, lo que es una evidente demostración de que la vida útil del compresor se ve beneficiada por el uso de la mezcla. El resto permanece prácticamente sin cambios. El sobrecalentamiento permanece en valores similares a los de antes, garantizando que no habrá retorno de líquido al compresor. No hay cambios en el contenido de humedad del sistema, pues en el proceso de cambio de refrigerante se procedió a recuperar el refrigerante 134A, se realizó un barrido con nitrógeno, se efectuó un vacío profundo hasta 300 micrones y se cargó un refrigerante debidamente procesado para ser empleado en sistemas de refrigeración. Vamos a hacer algunas recomendaciones en cuanto al empleo de sustancias inflamables en refrigeración y a la responsabilidad que le compete al técnico que efectúe esta tarea. El sistema, cargado con un refrigerante inflamable, requiere que el responsable de la sustitución analice el estado del circuito eléctrico, identifique posibles condiciones de riesgo por contactos eléctricos que puedan presentar un riesgo de chispa o puntos calientes que en caso de una fuga de refrigerante provoquen la ignición del refrigerante en presencia de aire, corrige estas condiciones de riesgo e identifique debidamente el sistema con etiquetas de prevención indicando a los usuarios y futuros técnicos de servicio que el sistema contiene una sustancia inflamable. Adicionalmente, durante el proceso de carga de una sustancia inflamable, se debe observar que en una esfera de 3 metros de radio no exista ninguna fuente de calor con temperatura superior a 360 grados centígrados o circuito eléctrico energizado que pudiese generar riesgo de inflamación de la combinación de la sustancia empleada para cargar el sistema, un hidrocarburo inflamable, con el aire circundante. En este simulador se ha diseñado el circuito eléctrico de tal manera que las conexiones tengan el más elevado nivel de confiabilidad, minimizando el número de empalmes necesarios, colocando los elementos de control que dependan de un cierre de contactos secos siempre en la parte superior del equipo, sustituyendo dispositivos de protección por alta y baja presión del tipo abierto, del tipo de presostatos regulables de alta y baja, cuya actuación depende de la apertura y cierre de contactos secos al aire, y empleando en su lugar sensores de presión fijos de alta y baja con contactos encapsulados, atendiendo al hecho de que los hidrocarburos y sus mezclas son más pesados que el aire, y como consecuencia, si se produce una fuga en el sistema, el fluido tenderá a descender, a menos que un flujo de aire prevalezca y fuerce la masa de fluido disipándola. Consideramos haber cubierto los aspectos más importantes del empleo de hidrocarburos y sus mezclas en refrigeración, sin pretender que este material sea exhaustivo. Quien pretenda emplear hidrocarburos y sus mezclas en refrigeración es responsable de consultar material adicional, sobre todo en lo que respecta a medidas de seguridad. Estas tecnologías tienen actualmente un amplio desarrollo en Europa y Australasia, y estas son las fuentes de consulta más actualizadas
que se pueden consultar en la actualidad, en el presente. Creemos haber cubierto todo lo necesario en este video. Esperemos que les sea de utilidad a los que lo presencian y que les sirva de guía para realizar un cambio de refrigerante a una sustancia inflamable con el mínimo riesgo tanto para el instalador como para el usuario final. Muchas gracias.